Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero lo desplegamos en titulares. Aquí están, en Noticia Perú. Semana definitiva para los 17 candidatos en contienda por la presidencia del país. Producto de los debates convocados por la autoridad electoral y su presencia en medios, algunos comienzan a despegar en una campaña marcada por el desinterés ciudadano y la crisis de la COVID-19. Es un hecho que analizamos. En Noticia Brasil, a 57 años del golpe de Estado contra el presidente João Goulart, el país vive otro momento oscuro. A los más de 300.000 muertos por COVID-19 se suman millones de desempleados y crisis política. Desde el gobierno del presidente Bolsonaro se suman nostálgicos de la dictadura. Es un asunto que analizamos en minutos. Y en Noticia Chile, la Cámara de Diputados aprueba en lo general el aplazamiento de las megaelecciones. Aunque el Senado tendrá la última palabra, el escenario indica que la nueva fecha de los comicios será 15 y 16 de mayo, es decir, un mes después. Si la excusa es la pandemia, hay una pregunta lógica. En este tiempo, ¿se habrá controlado la crisis sanitaria? Vamos a analizarlo. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, a menos de 2 semanas para las elecciones generales y presidenciales, los sondeos y el desempeño en los debates de los candidatos empieza a perfilar a postulados con más opciones para alzarse con la silla presidencial. Vamos a verlo. El clima electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo 11 de abril entran en su etapa decisiva. A pocos días de la cita electoral, sondeos especializados perfilan las tendencias y posicionamientos sociales en relación a quién será el presidente del país para el periodo 2021-2026. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que midió la intención de voto entre el 22 y el 25 de marzo, coloca al candidato Johnny Lezcano en primer lugar con 11,4 puntos porcentuales. En segundo lugar, habría un empate técnico entre el empresario Rafael López Aliaga y la nómina por Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, quienes aglutinarían el 9,7 y 9,6% de la intención de voto, seguidos muy de cerca por Hernando de Soto, George Forsyth y Keiko Fujimori, con 8,5, 8,2 y 7,9% respectivamente. La cercanía de todos los candidatos, que del primero al sexto estarían separados por una brecha de apenas 3,5 puntos, plantea una de las batallas electorales más disputadas de la historia reciente en el país. Razón por la que los últimos días de campaña y el desempeño de los candidatos en los debates televisados reviste de vital importancia para ganar la confianza de los electores, muchos de ellos indecisos a día de hoy. En este sentido, la ganadora del primer debate habría sido la candidata Verónica Mendoza, que de acuerdo a las encuestas publicadas el diario La República y radioprogramas, habría sido la amplia ganadora del primer debate presidencial. Más de 25.280.000 electores inscritos en el registro electoral están habilitados para escoger un presidente, 2 vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos el próximo domingo 11 de abril. Y precisamente esta noche, a esta hora, avanza la tercera jornada de los debates que han sido convocados por la máxima autoridad electoral. ¿Cómo avanzan estos debates? Le preguntamos a Verónica Insausti, nuestra corresponsal desde Lima, en Perú. Verónica, adelante, muy buenas noches. De hecho, aún se mantienen en el debate. ¿Qué tanto, primero preguntarte además, Verónica, qué tanto interés despiertan estos debates en la audiencia, en el público peruano?
Hola, buenas noches, Tatiana. Bueno, los usuarios que se pueden conectar a través de las redes sociales o el canal del Estado pueden ver este debate. Ahora, lo interesante de esto es que se puede escuchar a todos los candidatos y no solamente a los que han ido liderando las encuestas en estos meses de campaña, que son los 4 o 5 primeros que han tenido opción en los medios de comunicación locales. Muchos de los candidatos ni siquiera han sido entrevistados una sola vez y esta es la opción que tiene para que el pueblo peruano, la ciudadanía, escuche sus planteamientos y bueno, pueda tomar una decisión finalmente, ¿no? Ahora, como bien decía el compañero en el informe previo, más del 25% de la ciudadanía aún no define su voto. Muchos de ellos han dicho en las diversas encuestas que van a hacerlo en blanco, viciado o nulo, porque no les convence ninguno de ellos, porque representa la clase política tradicional, ya no les creen, la poca credibilidad de los partidos políticos ha hecho que la ciudadanía pues rechace en general todos los candidatos y no crea en las propuestas. Las propuestas en estos 3 días de debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones han sido muy similares. Todos se han centrado básicamente en cómo combatir la pandemia, en cómo conseguir las vacunas, el oxígeno, en cómo generar empleo y bueno, pero no han dicho el cómo, ¿no? El poco tiempo que ha tenido cada uno no le ha permitido quizá desarrollar el cómo se va a lograr esos objetivos, ¿no? Y bueno, finalmente la última encuesta que se va a dar el próximo domingo va a reflejar lo que se ha visto en estos 3 días de debate, ya que el universo encuestado va a ser entre el lunes pasado y el día de hoy. Entonces vamos a ver si cambia un poco estas tendencias de preferencias y también la tendencia de este 25% que hasta el momento ha decidido que no va a votar por ninguno. Sí, Verónica, algo además que resulta también importante para ir entendiendo cómo se perfilan algunos candidatos de 17 que hay y se marcan las preferencias. Con el primer debate de 6 candidatos el pasado lunes, según las encuestas, ayer la ganadora había sido Verónica Mendoza. ¿Quién fue el de ayer que se haya publicado hoy que resultara como favorito de esos otros 6 candidatos? Sí, definitivamente el primer día de debate ganó Verónica Mendoza ampliamente en estas encuestas que se hicieron en diversos medios de comunicación que transmitían además este debate. El día de ayer lo ganó Ollanta Humala, el expresidente, y bueno, hoy día no se sabe, vamos a ver en unos minutos cuando termine este debate, a ver quién ha generado una mayor aceptación entre los usuarios, por lo menos que están conectados viéndolo, ¿no? Por el momento, pues, por ejemplo, Rafael López Aliaga, que según las encuestadoras va en segundo lugar de las preferencias, todo el debate ha leído sus propuestas, no ha mirado a la cámara, se ha dedicado todo el tiempo a leer el documento y, bueno, digamos que su performance no ha sido el mejor, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también está participando el día de hoy Johnny Lescano, el que lidera las encuestas, y también ha sido muy gracioso, muy superficial en las propuestas dadas, tanto en el sector salud, educación, seguridad ciudadana y corrupción, que son los 4 bloques que se están planteando. Entonces, bueno, vamos a ver, como te repito, Tatiana, en un momento, cuando el debate termine, a ver quién ha sido el ganador de esta jornada. Vamos a ver, te despido, Verónica, y escuchamos por unos minutos el debate que se registra a esta hora a través del canal estatal de Perú. Verónica, gracias, buenas noches. Buenas noches. Proverbios 11:2, con la soberbia llega la deshonra. Yo no descansaré hasta que cada madre, cada joven, cada emprendedor pueda caminar tranquilo por las calles.
Yo te prometo que voy a estar al frente de esta lucha y que los delincuentes, que los criminales no nos ganarán esta batalla. Muy bien, le quedaban 6 segundos. El señor Julio Guzmán tiene los 30 segundos. Gracias. Hace 6 años me presenté ante ustedes como una persona limpia y el día de hoy lo sigo siendo. Les prometí una bancada honesta y seria y eso es exactamente lo que hemos dado. Ya basta de presidentes con anticuchos. Lo que quiero decirles es, si ustedes toman hoy una decisión, ya estamos en segunda vuelta. Así avanza este tercero y último debate de 3 que organizó la autoridad electoral. 17 eran demasiados, así que los fueron por partes en cada uno de esos 3 debates. Comenzaban lunes, martes, miércoles. Esperemos, como decía Verónica Insaurce, nuestra corresponsal en Lima, en Perú, cuál será el triunfador de este último debate. Del lunes fue Verónica Mendoza, del martes fue el expresidente Ollanta Humala. Todo este escenario lo vamos a analizar con Julio Arbizu. Él es procurador anticorrupción del Perú, abogado, especialista en reforma del Estado, también especialista en derechos humanos, nos acompaña desde Lima. Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo le va a usted? Muchas gracias. Primero preguntarle acerca de la coyuntura. ¿Cómo ve usted esta estrategia que arma la autoridad electoral ante tal cantidad de candidatos? ¿Qué tanto efecto puede tener sobre la decisión que tenga el electorado al momento de decidir su voto? Bueno, es una situación compleja, como comprenderás. No es ajena a ninguno de los estados en la región, en el mundo, en verdad. Hay una inmensa dispersión de los partidos políticos. En Perú, además, tenemos hace mucho tiempo ya un fenómeno del que no hemos podido recuperarnos en mucho tiempo, y es la sistemática desaparición o pérdida de legitimidad de los partidos políticos, lo cual, digamos, impide un real sostén del sistema democrático. Pero, digamos, esta dispersión además supone la posibilidad de unas elecciones complicadas en el marco de una pandemia, pero además también, ¿no?, por otro lado, supondrá una escasísima legitimidad del candidato o la candidata que resulte ganadora o ganador en estas elecciones. Y por otro lado, pues supondrá también la inexistencia de una mayoría parlamentaria con la que pueda contar ese gobierno y que pueda sustentar también las propuestas o las propuestas de reformas que vayan haciendo los candidatos. Ese es un poco el contexto. Por supuesto, todo esto inscrito en una situación gravísima de crisis sanitaria, yo diría que crisis de las instituciones públicas y del acceso de los ciudadanos. Y de algo, Julio, en lo que usted es experto como ex procurador anticorrupción, y es que revisando no solamente las hojas de vida de los candidatos a la presidencia, sino en general, días atrás veíamos que la mayoría de los aspirantes a distintos cargos del país, recordando que son elecciones generales, tienen alguna investigación abierta y casi todos por corrupción. ¿Esto qué indica en términos del análisis político? Bueno, es algo que podemos verlo desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Quizá una más optimista, el vaso lleno, y una menos optimista, digamos, el vaso vacío o el vaso medio vacío. Por un lado, en el último tiempo, podríamos decir que el sistema de administración de justicia peruano ha reaccionado de tal forma que ha podido encauzar, investigar y en algunos casos llegar a condenas a altos funcionarios del Estado, aún incluso presidentes de la República. Por otro lado, eso mismo da cuenta de la profunda crisis que vive el Estado, ¿no?, a raíz de los sucesivos gobiernos corruptos que han gobernado este país. En cualquiera de los dos casos, esta es una realidad terrible, es una realidad dramática, ¿no?, que también tiñe de ese dramatismo a las propias elecciones. Es decir, desde hace por lo menos 30 años los peruanos tenemos que votar en buena cuenta en segunda vuelta en el balotaje por el mal menor, ¿no?, por aquella persona que pueda representar una oposición a alguien que está absolutamente desprovisto de las calidades y de las cualidades para gobernar. Sí, esperemos que esta vez pero también podría ser como un tercer análisis de esto, y es
sobre todo sintomático que la justicia no opera y por eso hacen lo que hacen, se presentan a una elección, pueden ganar y nada pasa. ¿Es también una lectura correcta? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, la presunción de inocencia permite, ¿no es cierto?, que algunas personas con investigaciones e incluso con procesos judiciales abiertos puedan ser partícipes de una elección como esta. Sin embargo, como decía el estudioso argentino Guillermo O'Donnell, ya solamente el hecho de que se vierta, o sea, que haya una duda respecto de la probabilidad de un candidato a la presidencia de la República debería ser suficiente para retirarle absolutamente la confianza. Lamentablemente eso no está pasando necesariamente. En algunos casos varios de los implicados en delitos diversos, o por lo menos en investigaciones sobre delitos diversos, están presentándose estas elecciones y algunos puntean las encuestas. Que es una situación bastante compleja, sobre todo teniendo en cuenta que hay aún, según las encuestas, un alto nivel de indecisos. Pero también de eso quiero preguntarte, Julio, con 17 candidatos en contienda, digamos que habría una amplia oferta para escoger de candidatos a la presidencia, pero no llenan las expectativas. ¿Hay alguna manera de caracterizarlos por grupos, por ejemplo, para tratar de entender por qué tal nivel de indecisión? Sí, yo creo que a ver, hay distintas maneras de hacer eso. Hay, de un lado, una derecha absolutamente conservadora que está representada por un señor que hoy día debate, que hoy día se ha presentado al debate básicamente leyendo, sin ninguna propuesta innovadora, sin mirar siquiera a la Cámara ni a sus contendores en el debate, ¿no? Un sujeto que en algún momento se hizo llamar el Bolsonaro peruano, alguien tan peligroso como este señor que en algún momento habló de las niñas embarazadas y dijo que lo mejor que podía hacer él era proponer un hotel 5 estrellas para que de allí pudiesen gestar. Está también el representante de una derecha menos conservadora, pero igualmente tradicional, fundamentalista, del dogma del neoliberalismo radical, ¿no? Representada por el señor Hernando de Soto, que ayer en el debate poco menos dijo que había inventado la pólvora, ¿no? Por otro lado, hay candidaturas relacionadas con un populismo de centro o de centro izquierda, el señor Lescano, que es además representante del Partido Acción Popular, que es a la sazón el partido que cobijó al último dictadorzuelo que sufrió este país, ¿no es cierto?, el señor Merino, que fue entrado apenas en unos días, es un representante de esa tendencia. Hay una izquierda bastante moderna, importante, progresista, representada por la señora Verónica Mendoza, que ya lo decía la persona que me antecedió hace un rato, es sin duda quien ha presentado las propuestas más interesantes, mejor expuestas, y esperemos que sea una opción de cara a la segunda vuelta. Sí, ¿no? Julio, aquí me detengo, permíteme, te pregunto en ese panorama que bien nos estás detallando, lo que sucede con Verónica Mendoza. De nuevo es una candidata a la presidencia, pero si resulta ser ella, a través de, primero recuerdo en las elecciones pasadas un frente amplio, ahora a través de otra coalición, si es la mejor representante del nuevo progresismo, de la izquierda, como se le identifica en este momento, al otro lado de la derecha, ¿por qué no se unieron los otros candidatos que también dicen ser representantes de la izquierda a su candidatura? Es una muy buena pregunta, y es una pregunta que yo intentaré responder a la luz de la historia dramática reciente de la izquierda peruana, pero no solo peruana, sino regional, ¿no? La izquierda ha sido pródiga en ser casi tributaria del antiguo trotskismo, ¿no? En repartirse en distintas facciones, en no tender a una unificación que daría lugar a que, por ejemplo, hoy, con las fuerzas de izquierda progresistas que todavía compiten entre estos 18 candidatos y candidatas, Verónica Mendoza pues estaría largamente punteando las encuestas y segura en segunda vuelta, ¿no?
Eso es parte de lo que trataremos de comprender, pero también habrá que ver cómo se comporta el electorado en la propia contienda. Para despedirte, quiero preguntarte especialmente por Johnny Liscano. Me estabas hablando de él de una manera breve, pero él lleva más de 2 décadas no solamente ejerciendo la política, sino ejerciendo dentro del Congreso. Ahora trata de medirse y después de tal nivel de, digamos, de trabajo político, uno se imaginaría que tendría más relevancia y apenas ahora, según algunos sondeos, va de primero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Johnny Lescano es un antiguo político, que decía hace un rato, representante de muchos años de Acción Popular, un partido de centro derecha, digamos, que en algún momento tuvo de gobernante a Belaúnde, ¿no es cierto?, el presidente Belaúnde en los años 70 y antes en la década de los 50. Yo diría que en verdad Lescano representa una especie de tendencia populista dentro de Acción Popular, que además ha tratado de conducir esa tendencia populista hacia derivas absolutamente conservadoras. Hoy dijo cosas como que, por ejemplo, debía protegerse a los niños y a las niñas de la educación en ideología de género, ¿no? Algo tan decimonónico, ¿no? Que sin embargo pues, tiene alguna recepción en alguna gente. Yo diría que Lescano, que puntea hoy las encuestas, lo hace aprovechándose de buena cuenta del voto rural que todavía del que todavía tiene Acción Popular algún tipo de demanda, ¿no? Este es el escenario preelectoral. Recordemos que son unos días aún que quedan solamente para estas elecciones, próximo 11 de abril. Julio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Brasil. A 57 años del golpe de Estado contra el presidente João Goulart, el país vive otro oscuro momento. A los más de 300.000 muertos por la COVID-19 se suman millones de desempleados y crisis política. Desde el gobierno se suman nostálgicos de la dictadura. Es un panorama que analizamos en minutos en Es Noticia. En diciembre de 2019, China reportó los primeros casos de un nuevo virus que afectaba a su población. Seguidamente el virus se propagó por varios países de Asia y Europa, lo que llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente una pandemia mundial. Este nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, se sumó así al grupo de enfermedades que han afectado la salud mundial, como la peste negra, la viruela, la gripe de 1918 y más recientemente la influenza A, H1N1. Los países han tomado las medidas necesarias para combatir esta afección y actualmente están vacunando a su población.
En noticia Brasil, el foco de atención está en las fuerzas militares con el nombramiento de 3 nuevos comandantes de Fuerzas Armadas y el llamado del ministro de la Defensa a celebrar el golpe de 1964 que instauró la dictadura. Entre tanto, esta nación supera las 3.800 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y, si no fuera poco, cifra récord de desempleo. En su primer día al frente de la defensa, el ministro Walter Souza Braga Neto reiteró su nostalgia por la dictadura a través de una orden alusiva al 31 de marzo de 1964, fecha del golpe de Estado del presidente João Goulart, que instauró un régimen de facto hasta 1985. Según la Comisión Nacional de la Verdad, este periodo le costó la vida a por lo menos 434 personas y dejó a otros cientos desaparecidos, detenidos arbitrariamente y torturados, sin contar a las comunidades indígenas y campesinas víctimas de conflictos por la tierra. Aún así, Braga Neto considera que el movimiento de 1964 fue pacificador, forma parte de la trayectoria histórica de Brasil y así deben entenderse y celebrarse esos hechos. Y varios sectores conservadores le tomaron la palabra. Estamos conmemorando el 31 de marzo de 1964, cuando las Fuerzas Armadas expulsaron al comunismo de Brasil. En paralelo, movimientos sociales manifestaban en oposición a esta postura y en crítica al gobierno de Jair Bolsonaro por la tragedia sanitaria que atraviesa la nación. En las últimas 24 horas se contabilizaron 90.638 contagios y 3.869 muertes por COVID-19, para un total de 321.515 decesos. El presidente sigue oponiéndose al confinamiento. Hago un llamamiento a todas las autoridades de Brasil para que revisen esta política y permitan a la gente ir a trabajar. Los efectos secundarios de la lucha contra la pandemia, que actualmente se aplican en Brasil, no pueden ser más dañinos que el propio virus. Sin embargo, los efectos secundarios de los que habla Bolsonaro parecen no haber sido abordados de raíz por su administración. Según datos revelados este miércoles por el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, la tasa de desempleo entre noviembre del 2020 y enero del 2021 fue del 14,2%, es decir, unas 14,3 millones de personas desempleadas, cifra que registró un aumento de casi 20% respecto al mismo periodo el año pasado, aunque no se aplicaron políticas estrictas de confinamiento y restricciones comerciales para prevenir la propagación del coronavirus, como en otros países. Son cifras y un contexto histórico que analizamos con Marina Machado. Ella es directora de la Sociedad Latinoamericana de la Economía Política. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Marina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Noticias de Telesur. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Marina, primero quiero preguntarle acerca de las cifras que aparecen hoy, que además son oficiales, sobre la altísima cifra de desempleo. ¿Cuánto tiene que ver las medidas y las acciones del gobierno, el presidente Bolsonaro, por ejemplo, en haber eliminado los subsidios a las familias desde distintas aristas? Es decir, todo el contexto, no solamente directamente ligado con la pandemia, sino como acciones de gobierno. ¿Cuánto tiene que ver ese resultado en esas cifras? Tiene efecto directo y total. De hecho, el presidente Bolsonaro conforma una secuencia del golpe de Estado que tuvimos en Brasil en 2016. Y forma parte de una reconfiguración del capitalismo mundial que lo puso ahí en una necesidad política de decidir por un discurso en pro de la economía o en pro de la salud, que hemos visto en muchos de nuestros países latinoamericanos. Bolsonaro dice que está en pro de la economía, pero sus medidas, de hecho, han empeorado la economía brasileña muchísimo. Tenemos en ese momento más de la mitad, se ha puesto ahí la cifra oficial de desempleo en el programa, ¿no? Pero tenemos más de la mitad, el 52% de la población brasileña sin empleo formal en ese momento. Y eso tiene que ver directamente con la decisión del presidente de no darle crédito y no concederle subsidios a la gente como auxilio especial en ese momento de la COVID. Es decir, las mejores medidas
para impedir el avance de la pandemia también serían las mejores medidas para mejorar la situación económica, que no están siendo tomadas por el presidente en este momento. Sí, y eso es parte de la confrontación que tiene con los gobernadores que se niegan a abrir la economía y un presidente que exige que se abra la economía porque es mejor la economía que no tener hambre, dice el presidente, aunque vemos que paradójicamente todo esto ha llevado a que se produzcan más de 300.000 muertes. Entonces, esa es la confrontación que hay entre gobernadores y el presidente. Sí, a mi criterio, en esa confrontación con gobernadores, Bolsonaro tiene una necesidad de alguna manera mantenerse, es decir, que no sea puesto para afuera. Y en términos de la conformación política en Brasil, les puedo decir que hemos tenido cambios muy significativos desde ayer, seguramente lo han visto, que han caído 6 ministros aquí en Brasil, se han cambiado 6 ministerios, y es muy importante el cambio del Ministerio de la Defensa, de las Relaciones Exteriores, de la Justicia, la Fiscalía General y el cambio del Ministerio del Interior. Eso enseña que la lucha de Bolsonaro va más allá que la lucha en contra de los gobernadores, sino que está enfrentando en ese momento la posibilidad de que toda la élite brasileña, que es también culpable por la situación que vivimos, porque le ha apoyado a Bolsonaro y de alguna manera sigue apoyándolo, se está reconformando. Tenemos gobernadores en contra de Bolsonaro que están en contra por la izquierda, pero tenemos también gobernadores en contra de Bolsonaro que están en contra por la derecha en Brasil. Y Bolsonaro está enfrentando en ese momento una posible reconfiguración de la derecha brasileña, lo que peora su capacidad de mantenerse en el gobierno. Y cuando esto ocurre, la única situación que le puede favorecer es mantenerse ahí en la locura, ¿no? Es decir, es peorar todas las medidas, porque así puede mantener algo de su bases más fascista, de sus bases más de ultraderecha, que lo sostiene aún a través de un apoyo popular que sigue teniendo de alrededor del 20% en Brasil en el gobierno. Así que la confrontación con los gobernadores viene por los dos lados. Y es mucho más profunda, de acuerdo a eso que sí, evidentemente lo hemos informado de manera oportuna, pero sin duda es transversal también en el marco de la crisis que se está viviendo. ¿Pero qué lo sostiene? Usted nos habla, Marina, de un sector de la población que lo acompaña, pero en términos del poder, ¿quién lo está sosteniendo? Vemos la confrontación que tiene también con fuerzas militares al no dejarse presionar para inmiscuirse en asuntos de la vida política nacional. Perfecto. Yo creo que 3 patas principales lo sostienen. Una pata son las Fuerzas Armadas sumadas a la policía, principalmente a la policía militar y a grupos paramilitares que tenemos en Brasil que los llamamos milicias. Esa es una parte importante del sostén de Bolsonaro desde que era diputado federal en Brasil. Una segunda pata son iglesias neopentecostales que vienen tomando cada vez más espacio en el Congreso y han sido muy importantes en la elección de Bolsonaro. Y una tercera pata es la posibilidad que tiene de devenir necesario al conjunto de la élite brasileña como la única figura que ha posibilitado la profundización del golpe de Estado en Brasil por ese apoyo popular. Pero ese apoyo popular que tiene, de hecho, hace con que él sea aún de alguna manera necesario para la élite. Así que la élite también lo sostiene. Lo que ha pasado ayer en Brasil, mucha gente lo está indicando como una posibilidad de que Bolsonaro esté intentando darle un autogolpe de Estado, ¿no? Es decir, profundizarse como dictador más abierto, pero de hecho lo que ha pasado ayer puede significar que algunos de los altos rangos de las Fuerzas Armadas en Brasil ya no lo apoyan, así que puede que una de las patas se haya debilitado bastante, lo que lo impulsa con mucho más fuerza a intentar mantenerse en las otras 2 patas y incrementar por lo tanto la política de genocidio sobre la población brasileña. Para la población brasileña es una desgracia que estamos atravesando porque tenemos un presidente que de manera intencional y no por un error o un equívoco
nos está matando de hambre y de COVID. Es un panorama muy complejo y sin duda, como lo hemos visto, nos lo han dicho aquí algunos analistas, es una catástrofe sanitaria. Son más de 300.000 muertos producto de la COVID-19, también como consecuencia del negacionismo del gobierno del presidente Bolsonaro. Y esta cifra quiero, Marina, contrastarla, se lo pido en este término de reflexión histórica, sobre una fecha que hoy se conmemora, se recuerda con mucho dolor, aunque hay algunos que añoran dentro del gobierno el inicio del golpe que luego daba paso a la dictadura del 64. Resulta paradójico que de alguna manera hoy se recuerde de esta manera ese golpe de Estado. Sí, es terrible. El apoyo de los militares a la dictadura militar aquí en Brasil ha sido uno de los elementos importantes para explicar el golpe en contra de Dilma Rousseff. Porque durante el gobierno anterior se intentó hacer una comisión por la verdad, como se hizo en muchos países, y por la justicia. Y se ha impedido, de hecho, los militares han impedido que la comisión por la verdad haya accionado también por la justicia, porque intentan... en un cuento, en una historia paralela, ¿no?, de que no hubo dictadura militar en Brasil. El nuevo ministro de la Defensa mantiene la línea del ministro anterior de Bolsonaro y su primera medida ha tomado pose hoy día, ¿no? Su primera medida ha sido publicar un comunicado de elogio a las Fuerzas Armadas en Brasil. Y mañana, que sería el aniversario oficial del golpe de Estado, aunque no lo reconozcan porque aquí en Brasil tenemos el 1 de abril, es reconocido popularmente como Día de la Mentira. Así que el gobierno intenta que el golpe de Estado de la dictadura militar sea conmemorado en la fecha de hoy, 31 de marzo, pero de hecho se lo hicieron el 1 de abril. Y mañana el gobierno ha dado feriado para todos los servidores públicos federales en conmemoración al golpe. Tenemos punto facultativo en Brasil, que es un feriado opcional. Así que sí, se está conmemorando el genocidio que hubo también durante la dictadura militar. Y no es de sorprender que un gobierno que conmemora la dictadura militar, reivindica la dictadura militar y quiere de nuevo imponerla, es el mismo gobierno que está matando a la población. Quiero poner una otra cifra aquí, ¿no? ¿Qué significan esos 300.000 casos, no? Tenemos en Brasil el 2,7% de la población mundial, pero tenemos el 11,4% de las muertes por COVID en el mundo. Es la misma política que se utilizó durante la dictadura militar para matarnos sin pena, ahora se utiliza para matarnos de nuevo sin pena por sus intereses. Y en este panorama, también manteniendo el foco en la historia, con las nuevas generaciones, cuando veíamos, por ejemplo, eso que usted bien recordaba, la Comisión de la Verdad que instalaba la expresidenta Dilma Rousseff, pero luego todo se quiebra después del golpe parlamentario, conocemos bien ya parte ya de esa historia de los últimos años. ¿Cómo han tratado de mantenerla viva en medio de tanto obstáculo? Recordar que hubo un golpe de Estado, una dictadura que fue la más larga de América Latina y que terminó hace tan poco, en 1985. Yo les aseguro que no nos vamos a olvidar y que desde el pueblo brasileño y desde las organizaciones sociales y de los movimientos políticos, todos recuerdan lo cruel que fue la dictadura en Brasil, ¿no? Aunque Bolsonaro haya intentado cambiar libros didácticos, haya intentado cambiar lo que se enseña en las escuelas, la gente sí se acuerda de la dictadura militar y hay una parte de la gente, de la población en Brasil, que es una pequeña parte de la población brasileña que considera que durante la dictadura estaba mejor. Pero la mayor parte de la población sí sabemos que la dictadura militar existió, fue la más larga de Latinoamérica, ¿no? de todos nuestros países fue la más larga. Y de hecho la justicia de transición en Brasil ha facilitado que los militares que han sido torturadores, los militares que
han accionado en contra de toda la militancia democrática y en contra de los valores democráticos y de las libertades democráticas mismas de la población, estén aún hoy sueltos, ¿no? Así que quizás nuestra principal demanda para mantener la memoria de nuestra historia es por la justicia y porque sean un día juzgados esos militares, ¿no? Para que podamos encontrar nuestros muertos, encontrar nuestros desaparecidos y para que la historia no solamente no se olvide, sino que haya justicia. Para que haya verdad, justicia y para que no se repita. Muchísimas gracias, Mari, por esta reflexión. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la Cámara de Diputados aprueba en lo general el aplazamiento de las mega elecciones. Aunque el Senado tendrá la última palabra, el escenario indica que la nueva fecha de los comicios será 15 y 16 de mayo, es decir, un mes después de la pautada. Pero si la excusa de la pandemia en este tiempo, solo un mes se habrá controlado la crisis. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Estoy solo, la calle me despierta una sonrisa. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. Yo siempre he dicho que los artistas no somos de nadie, somos de nuestro tiempo, del pueblo, y la única manera que tenemos de poder salvar la sociedad en la que hemos vivido y nuestro tiempo y el pueblo es mostrándole a esa gente las realidades, aunque sean muy crudas y muy adversas. Sesiones vagabundas. Polito Ibáñez. Cosas que no he podido olvidar. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia Chile, la Cámara Baja del Congreso aprueba la postergación de las elecciones para la constituyente, para las mega elecciones que se realizarían el 10 y 11 de abril. El proyecto de ley de postergación se debate este jueves en el Senado y las reacciones no se han hecho esperar. La Cámara Baja aprobó el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo que posterga las elecciones municipales, regionales y constituyentes debido a la situación que atraviesa el país con la pandemia, según reseñó este miércoles el portal web del ente legislativo. El proyecto de ley cambia las fechas de 10 y 11 de abril para los días 15 y 16 de mayo y fue votada a la víspera en 2 tandas. En la primera, se aprobaron con 126 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones. Normas relacionadas con artículos transitorios de la Constitución. La segunda, aprobó disposiciones vinculadas a artículos permanentes de la Carta Magna, con 129 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Esta postergación se dio en el marco de un debate sobre la cifra de contagios del COVID-19, que ascienden ya a 995.538 casos. Opositores al gobierno cuestionan las ineficientes políticas sanitarias. Al respecto, la diputada Marcela Hernando, entrevistada por la emisora oficial de la Cámara, declaró que no hemos visto una decisión sanitaria. Por su parte, algunos candidatos también reaccionaron.
de cierta forma nos perjudica un poco porque se nos aplazan las elecciones y esto tiene que ver con un tema económico. En mi caso particular, que soy candidato independiente, soy yo el que financio mi propia campaña. No se puede continuar en campaña indefinidamente, un desgaste para las personas, para los equipos, para los candidatos, y se produce un desmedro para los candidatos que no tienen recursos económicos, toda vez que el que tenga va a continuar con la misma fuerza y el que no tenga va a desaparecer. En la misma postergación que algunos candidatos como el exalcalde de San Felipe, Basilio Muena, catalogan como tardía, se prevé la segunda vuelta de gobernadores regionales para el 13 de junio y las primarias presidenciales para el 18 de julio. Será el Senado, la Cámara Alta del Poder Legislativo, la que tome la decisión definitiva. Y será este jueves. Vamos a preguntarle a nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Hola Paola, ¿qué pasará este jueves en el Senado? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Por un lado, exactamente, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el Senado en manera mayoritariamente telemática, justamente por la pandemia, pero también de lo que pase en el informe COVID que se da los jueves, porque mientras en el Congreso los diputados estaban discutiendo las distintas indicaciones de este proyecto de ley, en el Palacio de la Moneda se estaba desarrollando, Tatiana, una reunión bastante sorpresiva que no estaba en ninguna de las pautas de prensa y de la cual se desprende que mañana en los anuncios de los jueves se darían otras medidas sanitarias bastante restrictivas, ha trascendido a la prensa, y que tendrían que ver justamente con esta aprobación en la Cámara de Diputados, porque hay que recordar que ayer también varios diputados comenzaron a sentar esta idea de presentar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, luego de que se filtrara el audio del diputado Fuad Chahín de la Democracia Cristiana, donde decía derechamente que esto había sido un sabotaje del gobierno, no haber tomado las medidas sanitarias a tiempo, justamente entendiendo que el 10 y 11 de abril iban a ser estas mega elecciones. De la acusación constitucional no se habló más, hoy día al menos, y en cambio para mañana, por un lado en el Senado entonces va a estar esta discusión que todo hace prever que va a ser bastante rápida, así es que mañana podría ser definitivo ya, y esta es una ley para que ya el Servicio Electoral promulgue y comunique que la nueva fecha es el 15 y el 16, pero también a eso del mediodía vamos a conocer cuáles son las nuevas medidas restrictivas sanitarias en torno al manejo de la pandemia y a puertas de lo que es la Semana Santa, porque ayer el gobierno dijo, Tatiana, que no iban a cambiar el permiso de vacaciones para esta Semana Santa, cuestión que probablemente mañana sí se suspenda un poco por las presiones también sanitarias del Colegio Médico, que no estaba de acuerdo, Tatiana, hay que decirlo, con aplazar las elecciones solamente 5 semanas. Porque de hecho ahí está la pregunta que de inmediato, Paola, le vamos a trasladar a nuestro invitado. En 5 semanas se resuelve una profunda crisis sanitaria. Bueno, ese es parte del problema. Gracias, Pao. Muy buenas noches. Y nos acompaña para el análisis Álvaro Ramis, teólogo, analista de la revista Punto Final, rector en la Universidad Academia Humanismo Cristiano, nos acompaña de Santiago. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Sí. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿me escucha? Hola, profesor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, la escucho. Muy bien, muchas gracias. Profesor, ¿cuál es su postura con respecto a la postergación de las elecciones? De hecho, lo que necesariamente nos preguntamos, si el argumento es que se debe a la crisis de la pandemia, si se aplazan en 5 semanas, en 5 semanas se va a poder atender un problema tan grave como el que está viviendo el país en términos de pandemia. Bueno, el retraso de estas elecciones refleja el fracaso de la política sanitaria implementada por el gobierno de Sebastián Piñera. Es el efecto de lo que no solamente la oposición en Chile ha denunciado, sino también hoy día un artículo en el New York Times y en el Washington Post han
ratificado la idea de que el gobierno fue absolutamente negligente porque se confió, ya que desarrolló una política de vacunación muy activa y pensó que con eso podía superar todos los efectos de la pandemia automáticamente. Y generó una falsa confianza, una política exitista, y eso relajó las medidas de control sanitario, sobre todo en las fechas del verano, y ahora se ven los efectos con un incremento muy grave de las muertes y de los contagios. Entonces, la postergación de las elecciones simplemente es el efecto de una mala política sanitaria. Es inevitable, creo que se ha dado como un hecho consumado, pero obviamente tiene efectos muy negativos para el proceso democrático, debido a que, como varios han resaltado, el distanciamiento de las elecciones va a beneficiar a los candidatos que tienen más recursos para poder financiar sus campañas electorales, a los candidatos que tienen mayor visibilidad, va a ir en desmedro de las candidaturas con menos presencia pública, y además va a generar una sensación de incertidumbre que no puede ser superada, como ustedes dicen, en 5 semanas. Es decir, en 5 semanas es imposible que se revierta el fondo del problema. De todas maneras, también coloca a la ciudadanía en un impasse, en un dilema, debido a que tampoco es posible ahora venir a negar la profundidad de la crisis, y es necesario efectivamente tomar muchas medidas de restricción de movilidad para que el país pueda recuperar el tiempo perdido durante todos los últimos meses, donde finalmente no se pudieron desarrollar medidas efectivas de control de la pandemia. Sí, sí. Se decide ya este jueves en el Senado que sean 15 y 16 de mayo las megaelecciones, en un hecho además inédito de elecciones de 48 horas en el país, profesor. Pero si de aquí 5 semanas la situación sigue igual, entonces habrá una nueva postergación y de nuevo se plantean la cantidad de suspicacias de si esto es una excusa de carácter político y no se ajusta necesariamente a una emergencia sanitaria. Claro, bueno, esa es una variable que crea, entre otros factores, ¿no?, la desconfianza. Ya el hecho de que existan 2 días de elecciones despertó todo tipo de suspicacias, principalmente porque el cuidado de los votos durante la noche, entre un sábado y un domingo, donde quedan al amparo, digamos, de las autoridades del gobierno, digamos, o del servicio electoral, los votos, ya generó una serie de suspicacias que se están tratando de solucionar con mayores controles por parte de los apoderados de las listas. Sin embargo, esta postergación de la fecha de elecciones también crea mucha incertidumbre, y la variable del cálculo estratégico que hace principalmente la derecha a la hora de postergar las elecciones se vuelve a poner sobre la mesa y crea una cierta incertidumbre fundada, ¿no? Es evidente que una nueva postergación también requeriría una aprobación en el Congreso, y probablemente ahí, cuando uno empieza a ver que las motivaciones son distintas, puede que el Congreso opere como un control adecuado a esa posibilidad. Usted habla de un asunto sobre el que hay gran preocupación, que se ha denunciado desde movimientos especialmente independientes, aquellos que participaron de todo este estallido social, razón por la cual estamos hablando hoy de una convención constituyente, donde se eligen estos 150 convencionistas. Y es que estos grupos, estos partidos tradicionales de la derecha, atraparon el proceso y estarían también detrás de ese supuesto argumento de aplazarlas para tener aún más tiempo de campaña. ¿Usted qué cree? Es evidente que eso es parte del cálculo estratégico que ellos hacen, ¿no? Por otro lado, el retrasarlo evidencia el fracaso de su política sanitaria y de la política que ha elaborado, el fracaso del exitismo de la política del ministro de Salud, que trató, digamos, muy livianamente de decir que con la vacunación masiva que estaba empezando a implementar ya se había resuelto la pandemia. Entonces, es ambiguo, evidentemente, que ellos se mueven dentro de un campo donde hay una parte de verdad, porque la verdad es que fracasó la política del Ministerio de Salud, y eso elevó a niveles muy preocupantes las tasas de contagio, además en un contexto donde el problema brasilero
se expande por Sudamérica, es decir, la cepa brasilera y los incrementos exponenciales de las cifras de contagio en Brasil también han llegado a Chile, principalmente porque durante esa época se abrió el turismo, se abrieron los aeropuertos al turismo brasilero y contagió a la población en Chile en un momento muy, muy sensible. Entonces hay un costo político que ellos están pagando porque evidentemente la población ve que acá hay un fracaso en su política sanitaria, pero tratan de ganar tiempo para instalar por la vía de una campaña millonaria su candidatura y tratar de opacar aquellas candidaturas independientes que se han levantado a partir de los movimientos sociales. Que no tienen ni los recursos ni el tiempo en televisión. Recordábamos hace algunos días que los movimientos independientes tenían 1 segundo en televisión para expresar sus ideas. Necesariamente, incluso es bastante ridículo pensar que en 1 segundo se pueda expresar alguna idea al público televidente. Pero por último, todo esto también lo lleva a uno a pensar, profesor, específicamente en los hechos del fracaso, de todo lo que se hizo o lo que no se hizo para que hoy veamos esta crisis sanitaria, y por qué, por ejemplo, no se toman medidas que resultan absolutamente necesarias, como por ejemplo el cierre de los aeropuertos, el cierre de las fronteras aéreas, pues que sigue abierto. Muchas personas dicen, pero ¿cómo se va a atender esta situación si siguen llegando cientos y cientos de personas del extranjero? Efectivamente, esas son las paradojas de un diseño sanitario absolutamente irracional que ha privilegiado por una parte ciertos sectores económicos en desmedro de otros, ya, es decir, acá hay una discrecionalidad en el tomar medidas, ¿no? Donde hay unos sectores económicos que son privilegiados, que a los cuales se beneficia abiertamente, otros sectores económicos a los cuales se les abandona simplemente a su suerte. Y el conjunto de la población no se entienden decisiones que tienen este grado, digamos, de arbitrariedad y de falta de planificación, una falta, digamos, de concadenación también de las decisiones en el tiempo, porque hay momentos en los cuales se da falsa confianza a la población de que se puedan mover, de que pueda reabrir sus negocios, se reabre el mundo gastronómico, el mundo del turismo interno, y a las pocas semanas se instala como efecto, ¿no?, una restricción muy severa, muy dura, que tiene como efecto, digamos, la contracción de todo lo que se había tratado, digamos, de levantar en las semanas anteriores. En el campo de la educación ocurre lo mismo, ¿no? Los niños fueron a la escuela por 1 semana, ¿ya? Y a la semana siguiente ya todo el trabajo que hicieron las escuelas y los profesores de poder habilitar las escuelas para el retorno a la presencialidad se perdió, ¿no? Y ese desgaste obviamente que pasa la cuenta cuando es a escala nacional. Entonces son situaciones muy absurdas que estamos viviendo en el país, donde uno solamente piensa que hay un grado de improvisación y de falta de criterio propio de un gobierno a la deriva. Con esta conclusión, con esta reflexión lo despido. Profesor, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.